Para todas, bienvenidas a este espacio de Paparchar, un espacio creado entre A Todo Pulmón, la productora A Todo Pulmón y Amique Media, aquí como medio de comunicación digital, alternativo e independiente boyacense. Entonces, bueno, nada, gracias un montón de La Trova, estamos acá en La Trova, en Tunja, un espacio muy bonito, un café cultural muy bonito y muy especial acá en Tunja, que tiene muchos espacios para aprovechar. Y queremos hoy justamente hacer como una primicia, un primer lanzamiento o también una primera escucha de un episodio del podcast La Cántara. Y está aquí conmigo Juan, que es justamente el productor de La Cántara. Entonces, si quieres, Juan, cuéntanos un poquito de qué es A Todo Pulmón y de qué es La Cántara. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación, agradecido de estar aquí en este espacio, en La Trova, y también de estar acompañado por varias personas que han hecho parte de la producción, incluyendo Magda y Luchito, que son de Yamique Medio, y también acompañado a mi lado izquierdo de Amapola, quien es una de las protagonistas. Para contarles un poco, La Cántara ya está en su tercera temporada. Esta tercera temporada está enfocada en vínculos ambientales. Entonces conversamos con distintas mujeres que nos cuentan a partir de su experiencia cómo se relacionan con el entorno, con la naturaleza. No hay fórmulas, cada quien tiene una forma de establecer esa conexión. Y nos interesa no solamente esa experiencia individual, sino también cómo eso refleja algo del colectivo, de la sociedad. Ese es un mensaje y una forma en la que a través de La Cántara conversamos con las personas. Es cómo esto que yo vivo, que transita por mi cuerpo, cómo esta vivencia, esto que yo observo, cómo también tiene un impacto y hay una conversación con lo que está a mi alrededor. Y la invitación, después de escuchar la temporada, después de escuchar cada episodio, es a hacernos más preguntas. No es una invitación a cambiar nuestro estilo de vida porque hay unas maneras en que debemos comportarnos, sino tal vez comenzar a cuestionarnos un poquito más y saber que tal vez yo puedo aportar positivo o negativamente sin necesariamente decir que hay otros factores estructurales, de mil maneras que también tienen un efecto en el cuidado ambiental o el descuido ambiental. De acuerdo, muy chévere lo que nos cuentas, Juan. Y justamente Amapola es una de las protagonistas de uno de los episodios y estamos muy felices porque eres la única de Boyacá, la única voz que está en esta temporada de La Cántara. Y también algo que nos gustó mucho es que desde Yamique tuvimos la oportunidad de hacer el apoyo del guión. Entonces, pues poder escuchar la historia de Amapola, pero también el intentar escribirla en un formato para podcast y demás, pues fue algo muy bonito. Y justo en ese sentido te quería preguntar a Amapola, obviamente que te presentes y súper bienvenida, pero cuéntame un poquito de cómo te sentiste participar en este proyecto. Pues bueno, pienso que para mí fue muy bonito, o sea, siento que en el sentido de bueno, como hacer como ese reconocimiento mediante la conversación. Recuerdo que era como encontrar un poco ese punto de encuentro, ¿no? O sea, como que una se estaba planteando cómo era el quehacer desde la música, pero también de pronto en esa conversación yo le empecé a plantear un montón como, bueno, ¿y qué le está dejando eso a este mundo? ¿Qué conversación está teniendo? Bueno, y empieza como a estallar un poco, ¿cierto? Y bueno, para mí es algo muy importante igual porque siento que me permite a mí como visibilizarme también como artista, ¿no? Siento que no he buscado tanto como el hacer arte como por entretenimiento, como que respeto profundamente cada persona que apuesta por el arte desde una trinchera y desde el lugar que lo quiera hacer, pero tal vez yo como que siempre lo he hecho de un lugar más gitano, andariego, como más... siento que siempre en cada lugar habrá un espacio en donde emergen las ideas, como que están resistiendo tantas cosas y me gusta llegar ahí, ¿sí?
y generar la conversación con las cosas que he hecho como una bitácora de la vida, ¿sabes? Como una bitácora del tránsito, como que para mí esas canciones y esa música son muy importantes, entonces el poder hablarlo y poder como compartirlo y también como generar todas estas reflexiones con eso me hizo sentir muy bien. Siento que también agradezco mucho pues como el espacio, el tacto, como toda la manera en la que sucedió, porque siento que también fue como muy ameno, muy bonito y pues nada. Ay, qué bello. Y me encanta porque justamente cuando nosotros estábamos escribiendo el guión, en un momento decíamos, ¿dónde podemos encontrar más música de Amapola, los videos de Amapola? Y justo era eso, o sea, como, o sea, no, lo que tú dices, no era como el comercial que yo voy y lo busco en la plataforma, no, sino era sentir de verdad como, digamos, tu puesta en escena, digamos, por ejemplo, la canción que yo sé que ahorita nos vas a cantar un poquito, era como de verdad sentirla y decir, qué chimba esto que está pasando, porque exacto, se sentía como, no sé cómo decirlo, como de verdad, como desde las entrañas, no como desde una puesta en escena cualquiera en cualquier escenario, sino como que de verdad lo sentíamos. Entonces, ojalá eso se refleje ahorita en el episodio. Crucemos los dedos. Bueno, yo les quiero contar un poquito de cómo nosotros conocimos a Juan de A Todo Pulmón. Resulta que, por si les gusta el tema de los podcasts, hay una comunidad que se llama Peces Fuera del Agua, ¿cierto? Y Peces tiene una comunidad de oyentes, entonces ahí nos reunimos en vivo, y escuchamos podcasts, conversamos con los productores, demás. Y resulta que nosotros por ahí en el 2024 estábamos lanzando Cuenteritos del Malmo, que es un podcast en el que tuvimos las voces de niños y niñas hablando sobre crisis climática. Y en ese escenario nos conocimos con Juan, después ya nos conocimos en vivo y ahí pudimos empezar a pensarnos en un trabajo conjunto. Y te quiero preguntar, Juan, entiendo que también era como la primera vez que ustedes invitaban a alguien que les apoyara en guión en el tema de medio ambiente. Cuéntanos un poquito de cómo fue eso, cómo integrar el tema medioambiental junto a lo cultural, porque ustedes gustan como mucho artistas locales, música, performance y otras expresiones, y cómo fue vincular lo ambiental con esto cultural en la producción. Esta es la tercera temporada, como les conté, y para el equipo ha sido muy importante tener un enfoque de género. Entonces eso ha sido transversal desde que iniciamos. Y para esta tercera temporada pensamos también en incorporar esa perspectiva ambiental y sabemos, hay cosas que uno puede aprender, pero hay otras que ya vienen trabajándolo desde la teoría, desde la práctica, desde la calle. Entonces sí decidimos que era importante como buscar y preguntar con quién podríamos trabajar en este ejercicio, porque lo que nos interesa es que las personas con quienes conversamos se sientan representadas y también sabemos la responsabilidad que hay, y ustedes seguramente también lo tienen en sus conversaciones editoriales de hay una perspectiva y hay un mensaje que se transmite a través del medio y no somos neutrales, así pensemos que hay una neutralidad, siempre hay algo, alguien detrás, y para mí lo más importante es que haya transparencia. Entonces, así fue como nos encontramos, afortunadamente pues a través de esta comunidad, porque también es muy importante que desde los ejercicios artísticos, culturales, pues busquemos esos grupos, esas personas con quienes podemos compartir para no sentirnos solas ni solos en este quehacer que a veces puede ser un tanto abrumador cuando uno tiene tantas ideas y quiere llevarlas a cabo. Entonces fue conectando con Yamique Medio que pudimos conversar un poco sobre, listo, tenemos estos mensajes, estas ideas, esta apuesta a nivel del cuidado ambiental que es importante tener en cuenta. Por eso también ahorita les comentaba sobre una de las conclusiones en conversaciones con muchas otras personas, es que no hay un solo, alguien o algo a lo que podamos decir es el culpable de todo lo que nos está pasando. También conectamos un poco en esas perspectivas de esperanza y de dignidad, que para lo que hacemos también es muy importante sentirnos de que, inclusive, Amapola por ahí tal vez esté dentro del episodio, pero también lo conversamos, como hay cosas que nos pasan día a día que uno quisiera tirar la toalla, pero hay algo que nos mantiene de pie, que nos mantiene levantando nuevamente la cabeza,
y es esa esperanza de que sí podemos hacer algo mejor, así no sea por el mundo, porque de pronto el mundo no se puede cambiar, pero sí con mi vecina, con mi mascota, con mi familia, con la gente, con los parches. Entonces ese fue como una de las formas en las que hemos venido conectando a través de estos mensajes que queremos transmitir. Súper. En ese sentido también les quiero acá seguir echando chismes de la preproducción, porque resulta que cuando estábamos haciendo los guiones, nosotros le sugerimos a Todo Pulmón, que es la productora que está ubicada en Palmira Valle, que tuvieron los episodios cierto orden. Entonces como que vimos que las invitadas tenían como unos temas de interés, unas cosas muy interesantes, y dijimos, ¿por qué no comenzar hablando de la defensa del cuerpo como primer territorio? Y de hecho propusimos que el episodio de Amapola fuera el primero, justamente pensándolo en ese sentido, o sea, como empezarnos a pensar el planeta y el cuidado del medio ambiente, pero empezarlo a sentir desde el propio cuerpo. Finalmente ya Juan nos trajo otra sorpresa y organizaron distinto el podcast, la temporada, pero aún así siento que a nosotros nos resonó mucho ese mensaje de tu episodio. O sea, cómo la importancia de reconocer y defender el cuerpo como primer territorio también nos permite tener una mirada hacia lo externo y de decir, desde acá parte, no sé, mi lucha diaria o mi cambio de hábito o lo que sea, por un cuidado mío primero, pero luego también que se extiende a otros. No sé si nos quisieras contar un poquito de pronto de cómo tú sientes eso desde tu propia experiencia, de lo que ha sido pues tu trayectoria, justo en esa relación, cómo es de empezarnos a cuidar y a habitar a nosotros, se extiende hacia los demás un poco. Bueno, pienso que, o sea, en primer lugar, me confrontas con algo que es como la realidad propia, ¿no? O sea, creo que las personas trans y hoy estamos como obligadas a la biopolítica, ¿y a qué me refiero? O sea, encarnamos una realidad que al final nos termina requiriendo asumir otras situaciones y ver y como darle la vuelta, ¿no? Y como encontrarle otro sentido a un montón de cosas. Yo siento que vienen como por ahí, ¿no? Como el cuerpo como ese primer reclamo, ¿sí? Como el primer reclamo que al final también como me sacaba todas esas cosas de la casa. Hagan de cuenta una casa pintada de blanco. Y bueno, ¿y por qué esa casa estaba pintada de blanco? Y como empiezo a sacar como todos esas taras y esas cosas de la casa, ¿no? Entonces, de alguna manera siento que bueno, en primer lugar, lo reconozco mucho y lo hablo desde la biopolítica porque digo como el día a día, o sea, nuestra lucha y nuestra situación a veces no necesariamente está organizada en algo que tú puedas leer en ABC, de la A a la Z, sino que realmente son apuestas diarias, son apuestas de todos los días, son situaciones de, entonces tal vez también siento que estamos hablando de eso, ¿no? Obviamente que siento que eso es como un reflejo de este mundo, entonces al encontrarlo adentro también podemos mirar hacia afuera y decir como bueno, ahora que encuentro cómo saco todo esto de mi casa, eso igual vuelve porque el mundo está permeado de todo eso, entonces siento que también ahí ya hay esa conversación con el mundo, ¿no? Como y esto que él está planteando al mundo y esto que él está diciendo al mundo, ¿sí? Entonces me parece muy interesante porque pues igual siento que es como un buen punto de partida, como la lucha personal de cada persona también como para entender pues estas épocas, ¿no? De pronto tú decías, no es como para dar un mensaje de qué es lo que tiene que hacer cada quien, pero sí creo que no es que del todo podamos espichar un botón y bueno, ya cambió todo, pero pues creo que en el día a día está todo, ¿sabes? Y creo que la apuesta era esa, como a esas prácticas diarias, como a esos cuidados, como a esos autocuidados, como a esas prácticas también de resistencia, de memoria, porque también siento que hay como mucho ese ejercicio de memoria, ¿no? Como se borra, es como un aparato como que borra la memoria, todo lo que es la realidad, entonces también siento que es como decir aquí estoy, este es mi cuerpo, también es un acto de resistencia y de memoria, por supuesto. Y yo. Quería como también contarles un poquito pues de cómo fue todo el proceso creativo. Era la primera vez también desde Yamique que hacíamos una asistencia de guión para 6 episodios seguidos, así que fue todo un reto, una cosa muy impresionante porque además Juan y su equipo hicieron un trabajo muy interesante de entrevista y a nosotros nos llegó exacto el material de la entrevista, la música, los videos, y ¡tim! ¡Tom!
Entonces, eso estuvo sabroso porque fue como, bueno, listo, ¿qué vamos a hacer? Y justo dentro del proceso creativo, una de las cosas en las que nos tocó trabajar mucho fue, uno, en pensar cómo íbamos a hilar como episodio a episodio, pero también cómo le íbamos a dar como ese sentido narrativo a toda la temporada, pero también fue un reto encontrar el tono en el que queríamos hablar. Entonces, para eso, resulta que hay un episodio precioso que de verdad les invitamos a que se escuchen, ojalá toda la temporada de La Cántara, un episodio muy bello donde hablan mucho de la inspiración para crear instrumentos basado en lo que escuchaban de los pajaritos, de su entorno, y hablaban mucho de la flauta. Entonces a mí me tocó sentarme, el único instrumento que yo sé tocar, muy entre comillas, es la flauta del colegio, literal. Entonces como que fui, busqué mi flauta viejita y me senté con eso cada vez que hacía un receso para pensar e inspirarme, cogiera la flauta, iba tocando para poder escribir los guiones. Y yo sé que después eso pasó por un proceso de producción gigante, o sea, ya después Juan lo recibió, lo corrigió, etc. Y te quería preguntar un poco, Juan, sobre ese proceso. ¿Qué implicó para ti, para tu equipo, como desde el proceso de creación, volver a pensarte en este guión? O sea, teniendo en cuenta como lo que te habíamos propuesto, pero también este hilo narrativo de los episodios, cómo decidiste finalmente armarlos, como qué pasó ahí detrás después de que te habíamos hecho como una primera propuesta y que ya quedaba como, bueno, ¿qué sigue? Sí, es importante también tener en cuenta que dentro de este ejercicio de podcast narrativo hay un proceso de edición, porque, por ejemplo, la entrevista puede haber durado 1 hora, pero el episodio va a durar unos 20 minutos. Entonces sí hay una decisión de qué va, qué no va, cómo se hila, y esa propuesta inicial a partir del guión lo que hace es comenzar a dar pistas sobre cómo puede irse transmitiendo la historia. Ahí el reto con el que nos encontramos y que fue parte de esa, no sé si llamarlo necesidad o intención de que todo tuviera un ritmo y que un episodio llevara al otro y que llevara al otro, porque técnicamente son episodios individuales y cada uno podría estar en su propio mundo, pero entonces ahí hay una narrativa que también cuenta al uno escuchar toda la temporada completa. Sí, el episodio de Amapola es el segundo, porque digamos que en cierto sentido la Mari, que es la que abre la temporada, ella nos habla muy general de cada uno de esos temas, que inicia con el cuerpo como primer territorio y luego va pasando hacia la ciudad, hacia lo colectivo. En el caso de la flauta hace parte de Meñiquihue. Meñiquihue es una agrupación indígena del Cauca de mujeres, entonces con ellas también fue un ejercicio diferente de producción, porque Fueron como 4 voces. claro, había más voces, y también en esa conversación inicial fue algo que ellas nos dijeron, como que nosotras queremos que no sean estar todas. Podemos estar todas y ellas son 15, entonces hay una conversación de, bueno, cómo desde nuestro nivel técnico podemos hacerlo, miremos a ver qué planteamos para que sea un ejercicio un poquito distinto. Entonces hay una visión también de, no solamente tenemos una propuesta de cómo lo queremos hacer, sino para ustedes qué funciona y qué es lo que quieren transmitir, porque no solamente es el resultado, sino también cómo es ese proceso que también comunica. Yéndome a la pregunta específica sobre, bueno, hay otras artistas, está Andrea, está Lisana, Latin Latas, está Marisol, que es una mujer recicladora de batucada a la lata. Entonces hay una diversidad también ahí en cómo quisimos agrupar estas distintas historias. Sobre el proceso ya después del guión, entonces lo que tenemos es, iniciamos con todos los insumos, ahí sueltimos. Ya luego hay un mensaje principal, hay unas historias y hay una narrativa que queremos plantear, entonces ya hay una primera propuesta. Con esa propuesta nos sentamos a conversar y miramos si tiene un sentido dentro de eso, de esa globalidad de lo que es la temporada, cómo queremos cerrar, cómo queremos, porque también nos fijamos mucho en esos inicios y en esos cierres, porque lo que queremos es que también la audiencia esté muy enganchada. Entonces, al inicio queríamos tener unos fragmentos un poquito
más largos, pero decidimos mantenerlo en unas frases poderosas. Entonces lo que decimos, pues tenemos una frase poderosa y luego tenemos lo que es la introducción del episodio. Y sí nos guiamos mucho por ese esqueleto de lo que había sido planteado. Tal vez algunas cosas no se vean reflejadas directamente, pero sí es una conversación de que, bueno, esta idea de lo que es la vida en el campo, entonces cómo se va mezclando tal vez con la vida en la ciudad y esa transición. Entonces no todo es tan literal, hay muchas formas en las que también hay esa inspiración que se va mezclando con otras cosas. Van a notar también dentro de la temporada que hay repetición, sobre todo con las canciones, la canción principal. Hay una canción principal que fue realizada con Stephanie Quintero, ella es una artista con quien trabajamos en los inicios de lo que fue el nacimiento de la cántara, y ella con su voz poderosa y con esos mensajes que también ella transmite, ella vive ahorita en una zona rural de Palmira, en La Buitrera, ella también le dio esa sensibilidad y ese toque en lo musical, y ese mensaje está inmerso en los distintos episodios, y queríamos que hubiera una cierta repetición en ese sentido. Hay unos, llamémoslo modular, porque hay unas partes en las que se inicia, hay una parte inicial que transmite un poco lo que es el nudo y la parte que un poco más dramática, y luego hay una conclusión que conecta con lo que hablamos ahorita de la esperanza como una manera de afrontar estos retos que nos presenta la vida y bueno, lo que nos venimos enfrentando en la sociedad. Buenísimo. Yo creo que de lo que planteamos nosotros dentro del guión, el único que yo planteé como que empezara con música y con una canción en específico fue el de Amapola, porque esa canción me encantó. O sea, yo la escuché, yo le dije a Juan, tiene que ir esta canción porque está buenísima, porque cada vez que la escucho de verdad me hacía llorar, o sea, fue como, no, hermosa esta canción, empecé. Y te quería preguntar un poco, Amapola, ¿cómo ha sido como yo sé que no lo cuentas un poco en el episodio, pero digamos, abordando el tema del proceso artístico y de creación, en tu caso, cómo la música, yo sé que lo vamos a ampliar en el episodio, pero cómo la música también te ha apoyado en esta lucha también política. Bueno, siento que muy importante, ¿no? Porque pues igual siento que de alguna manera siempre como que la expresión política ha buscado las causas artísticas en todos los sentidos, como para tener cuerpo, como para tener que decir, ¿no? Siento que un poco está la búsqueda como por la música, un poco está la búsqueda también por lo literario, la poesía, también estaba la búsqueda del cuerpo, en la performance, que también como que siento que me ha costado ser como una artista disciplinada que hoy, o sea, como que siento que siempre el mensaje de las personas más formadas en el arte era como, pero bien, dedícate solo a algo, tío, o sea, todo bien, como que, y yo era necia, y yo dije como, no, quiero hacer esto, y quiero hacer lo otro, y quiero hacer lo otro, entonces como que, de alguna manera siempre creo que ubico a las artes como en esa brújula, como en un centro muy, muy, muy importante, porque de verdad sí, siento que ha acuerpado nuestros lenguajes, nos ha dado mundos posibles, ¿sí? Tal vez yo siento que también estábamos jugándonos un poquito como de la teoría política rígida y habitual, sin de pronto como tirarle crítica a nada, pero pues como diciendo, necesitábamos encontrar otra voz, otra narrativa, otros colores, otras formas, y siento que el arte siempre ha estado ahí como tirándonos la soga en ese momento, como, entonces... Tal vez creo que eso, o sea, siempre ha sido clave, siempre siento que ha estado en mi creación artística, siempre he estado como muy atravesado, obviamente como por eso político, pero pues obviamente hay una conversación ahí entre las dos cosas todo el tiempo, ¿no? Entonces, como se van tirando la pelota a lo largo del tiempo, igual eso continúa siendo así. Siento que pues igual también hablaba hoy contigo algo como que me causaba mucha curiosidad de que pues igual ya este año cumplen más o menos 10 años varias de las canciones. Entonces también el recorrido tan grande que tiene para mí, que a veces creo que pues yo simplemente creo que voy por la vida así como no tan haciendo cuenta de qué es lo que va sucediendo, sino que... Pero pues también eso, cómo ha llegado el mensaje como a muchas personas, como no solamente en lo personal yo lo utilizaba para eso, pero pues que también a veces me daba cuenta que podía conectar muy fuerte, por ejemplo, con el tema de transitar y las personas trans, porque siento que pues esa canción que tú dices que te gusta mucho, siento que
es una canción muy querida por mi comunidad y ha sido muy lindo, ¿no? Como que muchas veces me preguntan, oye, ¿y dónde la puedo escuchar? Y pásemela, yo te la paso, sí, en un video, tal, pero pues digamos que siento que quería también dar ese mensaje, como que siento que un poco el ejercicio también tenía algo medio mágico ahí, entonces no he estado para que lo encuentres en cualquier lugar, sino que de pronto es como algo que vas a encontrar en un espacio en donde sea como haya esa magia y esa cosa especial. Muchas veces esos espacios han sido esos espacios que nos procuramos comunitariamente, esos espacios que creamos, esos espacios en donde decidimos darle vida pues a las artes, ¿no? Porque siento que igual la comunidad trans es demasiado artística en sus expresiones, como que vuelvo y digo, está muy en el centro las artes en general, entonces bueno. Ay, qué emoción. Por eso, súper privilegiados, ustedes también, qué gusto que nos acompañen acá, las personas que nos están viendo en el live también, porque justamente encontrar esta música fue difícil, muchas gracias a Juan por compartirme, porque si yo la busqué y era el video por allá arriba, entonces un gusto poderla tener y pues ahorita también a Candy. Entonces yo creo que llegó el momento de escuchar el podcast, el episodio. Les vamos a compartir unas hojitas y unos marcadores a quienes están acá para que mientras que lo van escuchando puedan también ahí expresar qué les evoca, qué les viene a la cabeza durante el podcast. También pues ahí pueden anotar si nos quieren, igual dejan alguna recomendación. Y bueno, nada, Juan, no sé si quieres decir algo antes de escuchar. Pues lo mismo para quienes nos vean, si quieren acompañarnos en el ejercicio, pues buscar una hoja, buscar así sea un lápiz y palabras o dibujos, inclusive a veces hemos hecho el ejercicio con los ojos cerrados y dibujar sin que haya esa presión de saber que tengo que dibujar algo que tenga visualmente una lógica, sino esta es mi forma de que la mano se está expresando. Entonces también esa invitación para todos nosotros. Amapola, ¿estás nerviosa de escuchar el episodio? Nerviosa. De pronto nerviosa no, tengo como más bien esa ansiedad de escucharlo, sí, bastante. Bueno, súper bien, nada, entonces nos preparamos, ojalá nos escuchen bien en el live, si no, por favor nos avisan y miramos cómo acercar el micro. Nos vamos a escuchar. Todo Pulmón presenta La Cántara. Yo creo que a pesar de que sea como este tiempo tan oscuro, tan gris, pues bueno, la apuesta tiene que seguir a cambiar de matriz, a cambiar como de humanidad. Pies descalzos en la tierra. Reflexiones para resonar con realidades propias y colectivas. ¿Y tu corazón palpita o canta? Las semillas que a la cántara alimentarán. En este episodio de música sobre vínculos ambientales nos acompaña Amapola. Hay la justicia, la esperanza, la dignidad. Amapola Suárez Bernal es una artista que mira las nubes cuando necesita darle calma a su rebelde corazón. Fue parida en Tunja, pero nace y renace en los lugares del aquí y del allá que han dejado rastro en su subversiva cuerpo, un avatar conectado a la histeria marginal. La encuentras en la calle, en el jardín de las cualquieras y también en tiendas de barrio donde se han atrevido a cuestionar su existencia, pero donde ella, como sobreviviente de las estructuras disciplinarias que afectan la tierra, muerde y quita el pedazo con la palabra, el performance y el canto. La encuentras con los parches aletosos y la cabeza levantada, haciendo honor a la epistemia travesti del sur y la ecología de los saberes que proponen reestructurar el sentido del ser humano.
Yo recojo mucho una frase que dice Susie Shock, una artista trans de Argentina, poeta, música, bueno, y ella dice no queremos ser más esta humanidad, y creo que eso condensa eso, ¿no? O sea, no queremos más ser esta humanidad que destruye, que no entiende, que es necia, insensata, y queríamos, es que bueno, en sí creo que ese concepto de ser humano, como allá, como cogiéndoles de lo histórico, es algo cuestionable, ¿sabes? Y es algo que nos aleja de la naturaleza, de los otros seres, de la vida que nos rodea, porque nos rodea mucha vida. Es tiempo de dar las ideas que se escabullen para despertar y gritar. Yo creo que necesariamente tendría que hablar del dolor, de la frustración, pero no pues desde un lugar negativo. Yo siento que siempre es más como desde las armonías de mis canciones, como que quiero ir de un lugar triste a un lugar feliz y quiero estar jugando con eso, ¿sabes? Como con esas sensaciones. Porque siento que pues quedarnos solamente con la frustración pues es terrible, ¿sabes? Como que es como, bueno, todo está una mierda y ya, y como que sí, para darnos cuenta qué está pasando y como salir de esa mentira, pero también creo que es como, y bueno, la música y componer y escribir y contar estas situaciones desde la música, pues para mí es muy poderoso porque la música te llega al alma, la música te puede no solamente hacer pensar, sino hacerte pensar también sintiendo un montón de cosas, entonces creo que es tan bonito que es un ejercicio que activa ese sentir pensar y lo activa y lo pone a trabajar. Son tiempos de muertes masivas. ¿Por qué no apropiarse de aquella conciencia que sirva, que nos ayude a redireccionar nuestro andar? Siento que a mí me funciona mucho hacer catarsis por la música, ¿no? O sea, no quedarme solo con ese dolor, sino como hacer magia con la música también, que es como dar ese pequeño mensaje por ahí como, bueno, digo la magia porque siento que pues el sonido y ese sentir pensar que te produce es como parte de esa magia, ¿no? El aire asfixia la tierra quebrada, es nuestro presente. Nunca más desaparecidas, nunca más cuerpos que estén ausentes. Dados al gran vacío y a la realidad, ser nada de la energía. Nunca más serían cicatrizadas en falso por la falta de cuidados. Cada cuerpo merece la libertad de movilizarse en consonancia con sus propias certezas, para despertar, gritar y transitar el dolor inherente a la experiencia del vivir. Porque cuando un cuerpo ha sobrepasado tiempos, espacios y circunstancias, el dolor llega para recordarnos que la vida también es ponzoñosa. Amapola no reclama entonces el acceso a un paraíso terrenal. Su visión de mundo implica darle lugar a las tensiones vivas. Su deseo, que se acabe el disciplinamiento de todo sistema orgánico, incluyendo a cuerpos humanos, para que podamos habitarnos como primer territorio, sanándonos aquellas heridas inevitables pero naturales como nos plazca, sin que haya deshumanización, expropiación o guerras inscritas en la piel. Si para lograrlo la tierra ha de temblar, que tiemble. Nuestro accionar responde a modelos hegemónicos como el capitalista. Esta realidad nos instauró una necropolítica, un aparato de muerte que lo naturalizamos de una manera tan absurda, o sea, tan absurda, y eso que diciendo como hacia las personas, hacia la naturaleza también, o sea, muy doloroso ver esta época en donde pasa todo lo que pasa y como que pues la discusión sigue siendo, gente, usted tiene que dejar de tomar agua y tiene que dejar de respirar y tiene que dejar de, o sea, como que la discusión nunca ha sido como el capitalismo nos destruyó por completo, sino que es como no, la gente tiene la culpa, usted deje de botar basura, usted deje de comer, usted deje de tomar agua, usted desperdicia, y creo que pues nada que ver con esa discusión, sí, porque pues bueno, entiendo un poco que también tenemos que ver en todo esto, yo sé, pero creo que el principal causante de esto es otra cosa, ¿sabes? Y es muy complicado también hablar de eso, ¿sí? O sea, es como que hay un castigo por hablar de eso. O sea, tanto tiempo que
nos han puesto en un lugar como de, ay, vea tanta laraca que hacen y tanta laraca que hacen, pero ese sentir de que todo estaba re mal es cierto, ¿sabes? O sea, y nos lo demuestra el aire, el día, el clima, todo, ¿sí? Entonces, y eso ya pone en riesgo nuestra misma existencia, porque pues bueno, ya es que creo que tenemos que cuestionar todo eso directamente, aunque para mí, y yo me siento como de la margen por allá, lejos de todo, pero desde ese lugar pienso que, bueno, o sea, nos llegó el momento de hacernos cargo, o sea, o nos hacemos cargo o nos fuiste ya, chao. Entonces es duro, es doloroso de procesar, porque pues es ver ese padecimiento no solamente de los seres humanos y de su civilización, sino también pues de la vida. O sea, no solamente los seres humanos se les afecta la calidad del aire porque hubo un incendio, o sea, y toda la vida que vive en el lugar donde se incendió, ¿qué pasa? Y los animales y su fauna y su flora. No me voy a callar, no me voy a omitir, saber que si no me va a extinguir. Tampoco voy a llorar, mucho menos silenciar, mis heridas hablarán por mí. Hay unos cuentos de unos seres que abajo del margen periferia construyen en base a reflejarse como semejantes. Como que la periferia me parece ese lugar en donde es un caos todo, pero es tan poderoso cuando tenemos esta posibilidad de darnos cuenta cuál ha sido la estructura de violencia que ha existido y cómo esa historia de violencia nos ha atravesado el territorio, el cuerpo y el territorio, la tierra, ¿sí? Porque para mí en la margen nos encontramos un montón de existencias, ¿sí? Digo caótico y digo conflictivo porque no necesariamente estamos todos mirando hacia un mismo lugar o teniendo un punto de convergencia, a veces ni siquiera teniendo una conversación, ¿sabes? Y yo a veces siento que ciertos contextos se parecen tanto que cuando nuestras historias desde diferentes lugares entienden como que estas conversaciones tocan esa estructura de violencia, son muchas patas que tiene, háganme cuenta que es como una hidra y tiene muchas patas, ¿sí? Las personas trans o lo que yo vivo, lo que yo hablo y que habla de la transfobia, que puede ser una patica de esa violencia, es una patica de esa violencia que hace parte de una estructura. Cuando nos encontramos y reconocemos eso, pues como que aparece toda la gran estructura, nos damos cuenta que es, ¿sabes? Que existe, que no solamente tiene que ver con el cuerpo, sino que pues bueno, esa estructura también pues ha destruido el territorio, ¿no? Verdes quieran ignorar, silenciar y no mirar nuestra lucha por un existir. Valentía y dignidad, vamos a proclamar, nunca más callaremos por ti. Y yo dejaría la pregunta, ¿por qué se asemeja esa destrucción del cuerpo a la destrucción también del territorio? Porque este sistema nos destruye también, o sea, este sistema nos destruye la salud, el alma, la mente, sí, así como está destruyendo pues el planeta, ¿sabes? O sea, creo que hay que decirlo tantas veces porque se ha dicho tantas veces, pero como que no tenía tanta vigencia con lo que está pasando. Creo que tiene mucha vigencia decirlo, ¿sabes? Entonces hay que seguirlo diciendo. La bióloga Brigitte Baptiste habla del censo por exterminio como herramienta para estudiar la biodiversidad. Nombramos y describimos otros seres vivos, pelándolos y metiéndolos en formol. Adicionalmente, existe el condicionamiento de lo natural a la perpetuación del status quo de la colonialidad, una estrategia que se vale del esencialismo biológico para borrar todo aquello que se tuerce, aun cuando la humanidad somos el resultado de cientos de miles de procesos que todos los días se entrecruzan, al punto de que ninguno explica nada por completo. Es decir, que estamos en constante producción de novedad, de diversidad. Nos desplegamos de forma espontánea e ingeniosa entre imprevistos, sorpresas y mutaciones para sobrevivir hoy en día al antropoceno y al feroz consumismo. Estos conocimientos de ecología queer planteados por Brigitte se resumen en que los futuros son chuecos y como tales tiene todo el sentido acoger al género como una necesaria disrupción para desarrollar nuestras identidades ecosistémicas. Por nuestro consumo, el macizo sufre también. La estructura
de género, de que, esto es esto y los genitales son estos, eso es del ser humano, ¿sí? O sea, la naturaleza, tú no puedes encajarle esa estructura a la naturaleza por ningún lado porque es tan amplia, es tan diversa, es como tan, sí o sí, lo que lo conecta es el territorio. Porque tiene que ver muchísimo, porque entre tanto luchamos por nuestro cuerpo, también podemos ser conscientes, porque es que no estamos en una lucha por nuestro cuerpo como una unidad individual. Si nos damos cuenta, peleamos como comunidades, pero el darnos cuenta de eso también nos permite conectarnos con esa realidad de esas violencias, y esa violencia también se ejerce hacia la naturaleza, esa naturaleza a la cual necesitamos para existir. O sea, es como ese mismo aparato, ese mismo sistema que nos ha marcado la piel, pues ese mismo aparato que le ha marcado la piel a la tierra, o sea, que ha marcado esa existencia de destrucción, que ha marcado como ese parámetro de aniquilamiento, ¿sabes? Pero así como ciertas existencias, y lo relaciono con lo trans, hemos sido llamadas a ser exterminadas, aniquiladas. La tierra también ha sido exterminada, ¿sí? Las especies también han sido exterminadas. Entonces, somos ecosistemas. Hasta una ciudad pienso que es un ecosistema, de una manera distinta a un ecosistema artificial, pero es un ecosistema donde la sociedad también, bueno, y me gusta tener esa noción de ecosistema por eso mismo, de sentir y de entender que no solamente soy yo, sino que lo que me rodea es infinito, ¿sabes? O sea, como que lo que trasciende fuera de mí es infinito y tampoco lo puedo limitar ni tampoco lo puedo controlar, sino como desjerarquizamos un poco eso, que yo no estoy por encima de todas las cosas. Crueles hábitos de asfalto, aguas negras de plomo y llanto. ¿Dónde está la tierra que nos ha quedado? ¿De quién es el agua y de quién? Porque el destierro, ¿dónde está el cuidado? O sea, yo siento que esa relación como conflictiva entre cuerpo-tierra es algo muy occidental, porque es como tenerle asco, tenerle miedo, o sea, es como esa distancia, y también creo que es algo que nos pone como por encima de todo. Siento que es algo que pues es muy lindo poder conocerlo de la mano, de poderse ir a caminar a la montaña. O sea, yo hago mucho eso desde hace muchos años y me gusta mucho porque pues igual tú conoces un montón de cosas. O sea, de momento estás viendo la arañita, pero también tú te pones a averiguar y te das cuenta por qué ella está ahí, por qué existe, y que no, o sea, no es tampoco, yo creo que todo en el ecosistema está sosteniendo algo, ¿sabes? O sea, todo es como que todo se complementa. Entonces, capaz que tú ves la arañita y, bueno, sí, muy bonita, pero tal vez entiendes que esa araña está cumpliendo una función muy importante ahí, ¿sabes? En ese ecosistema, ¿sí? Y entender de pronto las cosas desde ese lugar, pues yo creo que nos permite poder llegar a entender eso, que habitamos también un ser vivo, que es la naturaleza, la tierra, los elementos, o sea, todo eso es vida, ¿sabes? Pensar con la naturaleza, sentir con la naturaleza, abre caminos hacia la protección de la casa grande y la reconciliación con la implacable Gaia, la diosa que representa a la tierra y que, según la epistemóloga Isabel Stengers, desafía con furia el antropocentrismo y el delirio capitalista de grandeza. Pero, ¿cómo desacelerar estos tiempos de barbarie? Derrumbaremos fronteras, paredes, tormentas y lo que vendrá. Recordaremos que somos la magia intangible, prohibida, callada, escondida. Yo creo que no es miedo, hay que tenerle respeto, que pues es de respeto. O sea, obviamente la naturaleza puede ser diametralmente más grande que nosotros, las personas, los seres humanos, o milimétricamente más pequeña, pero sin embargo, pues bueno, no sé, o sea, eso no quiere decir que todo está en contra de nosotros. O sea, siento que es una noción que nos pone como por encima de todas las cosas, como no me toques, no, yo no, esto es peligroso, esto es como que yo creo que hay que conocer, hay que conectarse también, estar en el lugar, y es muy importante, ¿no? O sea, como que cada lugar tiene su historia, cada tierra tiene sus habitantes, ¿sabes? Entonces, un poquito qué lindo poder conocer los habitantes de cada lugar, que no somos los seres humanos. Los seres humanos son los últimos habitantes de ese lugar. Ay, me pregunto,
Ahora que escuchaste a Amapola, ¿cómo te imaginas que podemos desafiar las formas de borrado que afectan a las existencias de la margen? El cuidado ambiental implica celebrar la diversidad de expresiones, significados y conocimientos para abrazar las sinergias colaborativas con las que quemamos la indiferencia. Nuestra gratitud a Amapola por llevar la cántara en su caminar hacia el buen vivir y por gritar la palabra maldita y rabiosa. Besarse sabiendo que nuestras salivas arrastran besos denegados, opacados, apagados, cercenados, mutilados, hambrientos, que no son solo los nuestros, que tus labios y los míos, mientras bajan la tierra, la construyen. Y hay una historia de besos que el espanto no ha dejado ser, y que por eso te beso. Me besas, las beso y besaremos. Por eso el beso. Me encanta Susie Shock y me encanta esa poesía del beso, es como hermosísimo. Y Susie Shock, que bueno, tiene como ese poder en su palabra, también como ese poder de sus ancestras, porque siento que es una persona que se apropia muchísimo de todo esto, ¿no? De decir, bueno, no solo vine yo, detrás de mí vienen todas estas que me hicieron ser yo también, ¿no? Me tomó la voz de mis ancestras también, aquí estábamos y bueno, muy bonito. Umakiwe me pidió volver. Basta que defender la vida nos cueste la vida. El beso es algo muy político y mucho más para las personas que nos han prohibido vivirlo, expresarlo, sentirlo de una manera fluida, no sé, o quienes nos hemos tenido que esconder para dar ese beso, ¿no? Entonces me parecía tan bonito como lo relaciona con la tierra, que así como rajan la tierra la construyen, ¿sí? O sea, pueden pensar que ese beso destruye esta civilización o como lo ponen así en unos términos apocalípticos, algunas personas dicen como, no, ustedes dieron un beso y pasó este huracán. Terrible. Entonces es como no, así como pueden percibir que es algo que destruye, no, esto construye también. Está construyendo un relato, está construyendo nuestro territorio, la historia de esa ancestralidad, de cómo ese beso se tuvo que esconder un montón. O por ejemplo cuando habla también de cómo los besos que no se han podido dar, o sea, me parece un excelente ejemplo de cómo apropiarnos del dolor y hacer algo hermoso de eso. Porque el dolor no era solo el dolor y el trauma y el dolor nos permitió aprender tantas cosas, entonces nos dolió que nos escondiéramos, pero también acá estamos poniendo el beso en todas partes, ¿no? Y eso significaba el beso para nosotras, nosotros, muy hermoso. En tu abrazo, Pachamamita, siento el palpitar. En tu abrazo, Pachamamita, siento el palpitar. Umakiwe me pidió volver. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por compartir tu tiempo con la cántara. Si conoces a alguien a quien le pueda interesar los temas que abordamos aquí, especialmente si esa persona tiene una perspectiva diferente a la tuya, nos encantaría que le compartieras este podcast. Tal vez estas reflexiones sirvan para crear conversaciones necesarias sobre cómo vibrar mejor con la naturaleza. Antes de que te vayas, te invito a conocer las personas detrás de la realización de este episodio. Suéltala, Gilbert. La producción creativa, guión, diseño sonoro y narración fueron hechas por Juan David Rangel Gil. La coproducción e ingeniería de grabación las hice yo, Gilmar Leandro Barrio Sánchez. Estefany Quintero Arevalo realizó la coentrevista e interpretó la canción principal. El medio de comunicación digital Iamique asistió en la elaboración del guión y Brian Andrés Ramírez Palomino apoyó la postproducción. La ingeniería de grabación adicional es de Andrés Aunca y las féminas ilustradas crearon la ilustración para la portada del episodio. Las canciones originales de Amapola que sonorizan este episodio en orden de aparición son Despierta, Al Gritar y Marginal. La interpretación instrumental adicional es de Andrea, de Lati Latas. Agradecimientos especiales a Iman Music Studio y Edison González. La Cántara, música sobre vínculos ambientales, es un proyecto ganador de la beca de producción de contenidos sonoros podcast en 2025 del Programa Nacional de Estímulos,
con el apoyo de la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos del Ministerio de las Culturas. Gracias por escucharnos. Madre tierra, Umaquigüe me pidió volver. A todo pulmón presenta La Cántara. Yo creo que a pesar de que sea como este tiempo... Liberarse en el mundo interno, abriendo portales al alimento. Listo, bueno, ahí acabamos de escuchar La infancia el cuidada. segundo episodio de la tercera temporada de La Cántara. Fue muy bello, ¿no? Yo volví a llorar con la canción, no puedo. De todas maneras, digamos que el lanzamiento oficial de esta temporada no se ha realizado, ¿verdad, Juan? Este es el lanzamiento. Ya, ok. Y el primer episodio ya está al aire. Ah, sí. Ah, mira. Entonces, bueno, nada, recordarles que ¿dónde lo podemos escuchar, Juan? Porque estamos pendientes. El primer episodio ya salió, es La Mari Mesías, y lo pueden encontrar en distintas plataformas, sobre todo YouTube, Apple Podcast. Entonces búsquenlo como La Cántara Podcast. Y Listo, pues ahí. también en redes nos pueden seguir, estamos @La Cántara Podcast, ahí en Instagram. Entonces también pueden encontrar un poco más de información y de las temporadas anteriores, entonces para que estén pendientes de lo que venimos realizando. Este es la apuesta de hacer el lanzamiento de manera presencial, pues conectando con las personas, estando directamente con una de las protagonistas, también compartiendo un poco de música, unas palabras. Entonces la virtualidad y lo digital nos abre muchas posibilidades, pero también es lindo estar junto con el calorcito de otras personas y pues tener este ejercicio. Yo ya lo he escuchado antes, pero para mí fue también una experiencia muy diferente. Ay, no, me encanta que ella ido a Cantunja, de hecho creo que de las otras temporadas no había nadie de Boyacá tampoco. No, Esta es la primera protagonista de Boyacá, entonces qué genial que ella sido a Cantunja. Gracias, Juan, por pegarte el viajito y por venir. A Amapola se nos fue, pero le quiero preguntar cómo lo sintió. Ahorita veremos qué nos dice. ¡Ah! Cara de mago. Estuvimos así. sí, pues pensando en los distintos lugares, tenemos a Boyacá, Bogotá, Ajá. Valle del En Cauca, esta temporada. Cauca y Nariño. Entonces, siendo un equipo pequeño, pues igual nuestra apuesta es en lo posible, no solamente de diversidad de voces dentro de las mujeres que entrevistamos, sino a nivel territorial también. Y de todos modos, esto es un mensaje que muchas nos han compartido antes y también aprovecho para decirlo aquí, y es que ellas no representan la voz general, como que Amapola no es la voz de Boyacá, y no es algo que ellas quieren como que Sí. la otra gente se lleve, porque muchas veces, y eso es algo que también en la temporada anterior, por ejemplo, la muchacha Isabel nos compartía, como que bonito que haya gente que pueda incorporar estas ideas y esta música, y por ejemplo cuando ocurrió lo del paro nacional, pues se convierten en himnos, pero no es que estén buscando como que ser la voz única. Sí. Y de eso parte también la idea de diversidad. De acuerdo. Me encanta eso porque de todas maneras desde Yami que no podemos dejar de sentirnos felices e incluidos en este proyecto con una voz boyacense, porque en muchos escenarios llegamos y encontramos que Boyacá ni aparece en el mapa. Entonces, nada, qué chimba que aparte de haber tenido en cuenta a alguien de Cundinamarca, pues también hayas mirado hacia acá, la región de Boyacá. Y cuéntanos cómo conociste a Amapola.
En la segunda temporada nos acompañó Josephine de Aguas Ardientes, aunque bueno, ella tiene varios proyectos personales y ha estado en varias cosillas por ahí. Y ella fue quien nos dijo, cuando le preguntamos, nosotros queremos hablar, porque muchas veces se piensa, y bueno, aquí Amapola me podría decir si sí o si no, pero que las personas trans solamente pueden hablar de temas trans. Y algo que creemos desde el equipo y yo también personalmente, pues es que hay muchos otros temas, obviamente, es que no debería ser como, claro, nosotros habitamos muchas historias y nos atraviesan distintas identidades. Esa es una identidad y digamos, no sé si haya un ranking, pero seguramente no lo hay, pero porque hay muchas otras cosas que también para ti te mueven, la identidad boyacense, la identidad de movilizarse a Bogotá, la identidad de los parches con los que tú vives, tu identidad dentro de tu propia casa. Entonces también por eso dentro del ejercicio de pensar en estos territorios para mí es muy importante. Entonces fue a través de ella que conectamos con Amapola, te contamos la idea y pues ahí ya el resto es historia. El resto lo acabamos de escuchar. Amapola, ¿cómo lo sentiste? ¿Qué tal el episodio? Bueno, no sé, en primer lugar, pues mucha emoción, la verdad. Yo, como decía, siento que ya había pasado bastante tiempo del día que habíamos grabado el episodio hasta el día de hoy. Entonces, claro, de momento cuando venía acá yo venía preguntándome ¿qué más va a venir? Yo no me acuerdo, sí, o sea, yo dije, ¿será que dije que mi mamá me daba con el cable, alguna cosa así? No sé, como que yo, bueno, a veces, no sé, pensando en esas cosas, como por manera de hacer el chiste, se las llevamos así como después por allá fue una... Pero no, más que nada eso, siento que lo que te decía, como que siento que hay un proceso de hacer como la escucha y como mirar esto es clave, qué ideas, entonces siento que es como pura miel, ¿sabes? Como que era un proceso muy bonito, ¿sí? Y qué lindo de pronto como, más allá también de eso, como de mi parte sentirlo como tan digno y tan bello, ¿sí? Porque siento que pues es un proceso muy bonito como sentir esa retribución, ya que hoy como que siento que tal vez también para mí se vuelve una herramienta muy bacana para generar estas conversaciones, ¿no? Y además que siento que está muy lleno de ese sentir pensar del que también se estaba hablando en el episodio, ¿no? O sea, como que tenía mi cuerpo como en ebullición con muchas sensaciones y pues gracias por eso, gracias por tomarse la molestia, el tiempo, la escucha, tal vez, como que siento que eso también es algo muy importante y siento que a nosotras como cantautoras, como activistas, como mujeres que también estamos guerreándonos esta vida, siento que pues es una apuesta muy bonita y siento que es un apoyo muy interesante y pues nada, muchísimas gracias. Que me quiero. Gracias, Juan. Tú nos contabas ahorita sobre 10 años desde esas canciones. Bueno, primero que todo, pues sí, qué bonito también escuchar el episodio contigo acá cerca. Para mí fue muy especial, como algo que no me imaginaba como que iba a sentirse de esa manera. Y sí lo conversamos, ¿no? Yo te pregunté como, ¿será que te lo envío antes? Porque también tenía esas ganas de que tú pudieras escucharlo y que chévere que también escogiste como buena esperanza. Que fue una sorpresa. Creo que fue muy importante, o bueno, me gustan esas sorpresas, como poderlo escuchar antes, o sea, siento que como que quería que me cogiera así nueva. Y entonces tú nos contabas sobre 10 años y los ciclos. Lo cíclico también es un tema, también pensando en lo ambiental y cómo dentro de la naturaleza hay destrucción y regeneración. Y quisiera saber un poco sobre esos ciclos, esa transición de cerrar un ciclo y abrir uno nuevo. De pronto nunca se cierra del todo, ¿o sí? ¿O cómo lo sientes? O sea, lo decía como un cierre de ciclo porque es que total, como que literal yo voy como en otro tiempo, no voy necesariamente pensando en el tiempo y en, ay, yo llevo tantos años de esto y pasó tanto, como que yo creo que ya pierdo mucho la cuenta, me fugo mucho de ese lugar, ¿sí?
necesariamente creo que me remito al tiempo cuando hay que trabajar y hay que manejar la mente dentro de todo el tiempo y bla, 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 pero pues digamos que, no sé, solamente hasta este año caí en cuenta que, bueno, en qué momento me había puesto a escribir y pues nada, como que veía todo ese recorrido y pensaba en que, digamos, como que tal vez este momento para mí era como cerrar un poco. No tanto cerrar porque siento que pues son cosas que siempre van a seguir caminando por ahí, pero digamos que tal vez artísticamente empecé a trabajar en otras cosas también, ¿sí? Entonces hemos estado como en otros proyectos, como que también estamos caminando al punk, al hardcore, como que también hemos estado haciendo un proceso con una banda con la que llevamos pues como encontrándonos, que justamente todas somos personas trans y que ha sido pues una volada también, porque pues de alguna manera medio que encontrarnos en la movida y encontrarnos a hacer música medio ha sido como que íbamos en un río a toda corriente agarradas de un palo y una por allá se vio a la otra y la otra y como que nos fuimos juntando, ¿no? Entonces, en medio de toda esa emergencia de la vida, siento que todos también habitamos como esa precariedad, pero ha sido también muy interesante encontrarnos pues a crearlo. Entonces, de alguna manera siento que algunos otros procesos, otras situaciones como que van buscando su lugar, ¿no? Entonces no es que se cierren ciclos, de pronto quedan las cosas ahí. Yo estoy pensando tal vez este año como en relación a eso, como republicar Colapso y Encanto y como volver a hacer algunas cositas como con la música y sacar como una edición especial de ello. Que igual estamos como viendo porque también han ofrecido como la grabación en cassette, que eso me parecería muy interesante, como seguir jugando un poco a la hackeada, ¿no? Como bueno, no era tan fácil tampoco escucharlo. Pero pues de alguna manera hablando de otros medios, de otras maneras, como de la recursividad, como de otras maneras de circular la información por el mundo, ¿no? Entonces, bueno, nada, me parece muy interesante hacer como esto me ha funcionado un poco pues para aterrizar en eso, decir, bueno, tanto tiempo tiene eso, y también ver el ahora también desde los procesos de la banda, también desde los procesos personales, porque siento que este año ha sido muy artístico, muy de cante por aquí, cante por allá, cante por todo lado, entonces también ha sido como de ir a Chaparral, por ejemplo, como de, siento que mucho no ha sido como, en mi caso, encontrarme las leyendas de mis amigas y decir como, ay, qué chiva, ya está allá, qué áspera. No, yo era la que iba hasta allá y le tocaba la casa, buena, parcera, ¿y usted qué? ¿Qué hacemos? Hágale, ¿sí? Entonces como que este año ha sido recoger frutos de mucho de esos espacios, no necesariamente con mi música, porque siento que estoy como muy en el apoyo de los procesos, entonces a veces lo que apoya más es la guapachosidad, la cumbia, la cosa, pues también estábamos como dándole un poquito a eso, como hace poco estábamos en la Perra Casa Cultural haciéndole un homenaje a Loana Berkins, que es como también una de nuestras grandes del movimiento trans latinoamericano, y que justo una loquilla peruana, poeta, como que surge de ese espacio y bueno, salió ese espacio súper bonito también con las cumbias, que es como otra cosa que también me apasiona mucho desde la canción, desde cantar, desde, no sé, eso, como ese compartir que se suscita la música y entre la gente y lo comunitario, entonces, bueno, como decía, cerrando un ciclo y encarando de pronto como muchas cosas también que suceden con el arte, que con el arte siempre pasan muchas cosas. Yo estoy como, estoy muy emocionada, de verdad, porque, bueno, sanada, nuevamente agradecerle a todo el equipo de Juan, obviamente, yo creo que el episodio quedó muy bello, Amapola, su voz, todo lo que nos contó ahí, pero también, pues, van a ver cómo se entreteje con los otros episodios y definitivamente siento que todos nos van a generar bastante emoción. Y quería aprovechar, pues que acá tuvimos un público en vivo que escuchó el episodio, no sé si alguno nos quiera comentar algo de cómo lo sintió, qué le gustó, qué se le quedó, bueno, no sé, alguna cosita. ¿Qué cosa? Bueno, mientras estábamos escuchándolo, hicimos algunos dibujos, bueno, ahí, un rato. Pensando, estamos acá impactados todavía. ¿Aquí? Sí. Yo quiero compartir mi dibujo. Dale, Sí. Gracias. ahí está escuchando mejor. Ay, qué bello.
Ay, gracias. Bueno, esta ilustración la comparto por aquí. Hermosa. Un corazón encendido en arte es revolucionario. Eso sentí cuando te escuché hablar en el podcast, como el arte te ha permitido transmutar tantas situaciones de lo que hablábamos, ¿no? Densas, que atraviesa esta población y que vaya, o sea, eres una persona cero violenta, o sea, súper amor, súper madre, súper a cuidar a las amigas, y siento que también es gracias al arte, como que tu corazón ha podido sanar tantas cosas por las que pudiera estar resentido, pero no liberas y eres un canal. Entonces, gracias por compartirlo del podcast. La verdad fue muy, muy emotivo, también muy sentido. Y bueno, aquí estamos. Ay, qué. Vamos a mostrarles en la pantalla allá el dibujo quedó precioso. Precioso. No sé si de pronto alguno más quiere compartirnos. Dani. Ya. También si de pronto mientras quienes nos vieron en el live van a escuchar nuevamente mientras emitió el episodio y quieren hacer sus dibujos o contarnos qué tal les pareció, pues bienvenida a que lo hagan, porque también acabaste de llegar, va a quedar grabado, entonces ahí se podría escuchar mientras en shock, inmerso. Dale, Dani. Bueno, yo quería primero agradecer muchísimo a su merced Bella. La verdad es que todo lo que compartiste en el podcast me pareció algo muy lindo. Siento que es muy necesario cuestionarnos estos temas, lejos del antropocentrismo que mencionabas tanto, el hecho de pronto de entendernos como planeta, como un gran organismo biodiverso, y un ser complejo que no se limita de pronto a un cuerpo que habitamos, sino entendernos como un gran todo, como un gran organismo planetario en este caso. Me encantó mucho la comparación que hacías respecto al tema del territorio y el cuerpo. Así que de pronto la destrucción del cuerpo y el impedir a nuestro cuerpo ser múltiple y diverso es también en parte lo que está ocurriendo con nuestro territorio, ¿sí? A veces la diversidad se ataca y entre nosotras, entre nosotros, entre nosotres, siendo diversos, nos atacamos en esa diversidad. Entonces, realmente lo que rescato mucho de tu postura es esa, ¿sí? El hecho de trascender de pronto ese conflicto que existe entre las partes y empezar a entendernos como un gran organismo diverso y amarnos en esa diversidad, entendernos en esa diversidad. Entonces me parecía muy lindo, pues como lo mencionas, que a través del arte pues puedes resistir creando, lo mencionaba acá, y esta palabra creando, creo en mí y ando siendo sincera, ¿no? Porque digamos que veo que sí, entonces andas siendo muy auténtica y eso me parece algo muy lindo, muy que lo defiendo. Pero entonces dentro del hecho de que eres tú y sabes que eres tú y eres auténtica con ello, te permite ser diversa y respetas esa diversidad también en todos, en todos. Entonces me parece muy lindo eso, de entendernos como un gran organismo diverso y a partir de ahí entender cómo esta postura antropocéntrica desde nosotros como humanos castigamos, satanizamos y lastimamos esa diversidad. Entonces me parece muy lindo lo que propones, me parece que es una lucha muy necesaria y que deberíamos tenerlo todos realmente, o sea, tener como esa capacidad de entendernos como un ser diverso y no andar como castigando. Entonces me encanta lo que haces con tu arte, los temas me parecieron re lindos, escuchaba muchos matices re lindos, incluso hasta alcancé a escuchar como soniditos así de esta nueva postura emo que está escuchándose en Bogotá. Entonces te escuchaba ahí con la guitarra dándole duro y yo decía, se siente muy como escuchar a Margarita Siempre Viva, a este chico de Nicolás y los Fumadores, escuchaba estéticas así, yo decía, parce, qué chimba, suena muy bacano, muy diverso a la hora del té.
Y por otro lado, parece que chimba de trabajo el que estábamos escuchando en cuanto al podcast, la producción, la calidad del audio, las transiciones entre la historia de su merced y Tin, la música, los aportes de otros autores. Parece muy lindo, o sea, el trabajo del guión, de grabación, la música, la verdad me pareció increíble. Y les agradezco muchísimo que hayan pues hecho este ejercicio de pronto de traer la socialización de este podcast en vivo, porque pues un formato audiovisual, multimedia, y traerlo acá a compartir. Y de una u otra manera, pues estamos aquí poquitas, ¿no? Poquitos, pero se siente ese calor íntimo y se siente aquí que estamos de una u otra manera compartiendo de una manera muy bonita, muy especial. Entonces, la verdad que sí me parece muy valioso este ejercicio de estar acá compartiendo el trabajo multimedia de sus mercedes bellas y bellos de una manera física. Me parece muy, muy bonito. Entonces, no, muchas gracias, de verdad que muchas gracias. Juan, no sé. También está mucho like por el live. Varias personitas han mandado. Saludado. Entonces, saludos ahí a los del live. Súper. Pues yo quisiera pasar a la parte musical porque Amapola quiere también compartirnos un poco más de su música en vivo. Rapidito, en unas cuantas palabras, pensando en una de las preguntas, bueno, en temporadas anteriores, una de las preguntas ha sido si tu corazón palpita o canta. Esa pregunta estuvo durante la entrevista. Se las dejo para ustedes, si sus corazones palpitan o cantan, pero en esta ocasión quisiera saber, ¿la Madre Tierra te está llamando para volver a dónde o a qué? Más bien, yo no lo plantearía tanto como a volver, sino a dejar. La Madre Tierra me llamaba a irme, ¿sí? O sea, como que habituaba o ubicaba el lugar del poder en un lugar centrado, ¿no? Y como que el llamado tal vez de la Madre Tierra es lárgate de ahí, renuncia a todo eso, revélate a eso, ¿sabes? Como eso. Muchas gracias. ¿Listo? ¿Vamos con la música? Majo. ¿Qué voy yo? Mira, nos enviaron corazones, no sé quién es. Ah, Gilbert. Gilbert nos envía corazones. Dave dice hola. Bueno. Saludos muy, muy, muy especiales para todas las personas que se han conectado por las redes sociales, quienes están pendientes, para que también, bueno, si les llega ese mensaje al alma, si les gusta también que compartan, que bueno, difundan. Y pues bueno, yo quería empezar esta pequeña intervención como con la literatura, ¿no? Creo que de los textos que más se relacionan como con este concepto que estamos queriendo manejar acá, como del cuidado, no solo del cuerpo, sino como de todo lo que nos rodea y como esa concepción. Siento que también dentro de mi literatura hay un momento como de ruptura y de quiebre, y siento que es como más lo reciente, ¿no? Como nos hemos venido encontrando también todas estas personitas que dentro del habla ya le apostamos a la poesía, como a hacer bitácora con el cuerpo, como a escribir, pero también a reclamar nuestra ancestralidad y nuestra memoria. Entonces, creo que también ha sido como un ejercicio bien, bien, bien interesante. Entonces les comparto este texto que está publicado en un libro que se llama Un hogar llamado Cuerpo, que reúne poesía trans de diferentes personas trans en todo el sentido de la palabra, en todas partes de Latinoamérica en donde hacemos poesía. Entonces este libro como que es un recopilado de poesía latinoamericana muy lindo. No olviden Un hogar llamado Cuerpo. Y pues bueno, este texto que está llamado Hechizo de niñas salvajes. Fuimos niñas aterciopeladas y salvajes. Así fueron nuestras pieles y largos y negros nuestros cabellos, como la mística del jaguar y de la orquídea. Fuimos cuerpo con la montaña, fuimos la furia y los ojos de la vida. Cuidamos a cada poro, a cada rincón.
la ruda y el eucalipto. Así vinieron las voces de conciencia y el sol marcó surcos de la pacha a fuego místico, los surcos de nuestras pieles, y de esos surcos vinieron los mapas, quienes como ríos fueron abriendo caminos hacia la mar. 5 siglos, guardianas, éramos las niñas salvajes, pero el hacha rompe las carnes del bosque y nuestra memoria grita. Naves repletas de monstruos contagiados de obediencia se aprovecharon de nuestro sentir pensar y dieron una rienda suelta al exterminio. Las niñas salvajes abrimos las puertas de nuestro cósmico andar y fuimos engañadas, traicionadas por un bastón de oro y unas túnicas de terciopelo. De repente, eso que nunca pudimos ver consumía cada rincón, cada poro, conectado de nuestros cuerpos a los poros de la tierra. Cortaron nuestro conteo, rasgaron nuestras carnes, desterraron nuestros cuerpos y regaron nuestra sangre en el cuerpo de nuestra madre. Ella sabia y resiliente mencionó el conjuro y el hechizo fue conjurado. Y la pacha tomó cada gota de nuestra existencia y la desparramó por los ríos, por los bosques, por las profundidades de la tierra. Éramos niñas salvajes, pero ahora no somos solo un cuerpo. Ahora somos un solo color. Ahora seríamos legado desparramado en la interminable primavera de la tierra. Ahora seríamos la luna llamando a la memoria a despertarse, llamando a aquel cuerpo que queda a que sacuda muy fuerte sus cadenas. Muchas gracias. Y bueno, pues vamos a empezar con una canción muy bonita, que pues igual está como un pedacito en el podcast, pero aquí está completa. Que igual, bueno, nada, para mí esta canción es muy hermosa y ojalá que pues nada les llegue mucho al alma. Es una canción que siento que tiene mucha alma. Para mí habla mucho del tránsito. Esta canción es como bitácora de tránsito. Señales de tránsito. Bueno, y esta canción se llama El Gritar. Espero que les guste mucho.
Bueno, y así para ir rapidito. Bueno, nos vamos a leer otro pedacito. Juanete dice que qué chimba, que la buena Majito. Esto, bueno, es un fanzine que realizó una pelada de acá de Tunja que se llama Baubo y que me encantó el proceso en el sentido de querer recoger voces femeninas para realizar este fanzine, ¿no? Que además el nombre del fanzine se llama La Ciudad y las Perras, que bueno, acá hicimos una colaboración, salen compañeras muy ásperas, así como para contarles un poquito, Las Clandestinas, Juliana Higuera, Salomé, bueno, siento que estamos personitas muy ásperas, los textos de este fanzine están muy ásperos, entonces bueno, nada, compartirles un pedacito de algo que quisimos hacer en este proceso entre mujeres, bueno. Pétalo de amapola violeta, aullido animal a la luna, rugido que retumba, eco, ruido que abraza y llega, líneas rectas, todas perfectas, que se levantan proclamando estricto su horizonte. Perpetuos humos se desprenden de las cotidianas miradas amarradas, haciendo una eterna fila en su dolor. Y el humo se quema y se eleva y se eleva. ¿Y a dónde llega? ¿Es acaso este relato cotidiano e industrial una anestesia más? Anestesia que tampoco resulta eficaz para desaparecer o para callar, pues de los poros de su geometría perfecta siguen brotando aullidos, los poros que gritan, las líneas se rompen, la materia se agrieta, la cuerpa se cansa. Ser una perra en esta ciudad ha significado morder, rabiar, mostrar los dientes, reclamar a mi existencia como ese alarido vagabundo de las que no somos bienvenidas en ningún lugar. Significa también morder y quitar el pedazo, significa incomodar libremente a quienes siempre me han querido cargando una cruz de la culpa y el miedo por perra, pero no su perra. Ser una perra ha significado saber atesorar lo sagrado, el fluido que recorre mi superficie y me circula. Ha sido hacer de mi sangre miel, hacer de la maldición vida y hacer del olvido y la frustración conjuro y hechizo, expiación. Ser una perra ha sido ir dejando pedacitos de mi cuerpo y mi territorio por los rincones. Así que, si te encontraste uno, sí, fui yo. Este pedacito que quedó por ahí es mío, pero ya no me pertenece más. Ahora me fundo con el paisaje urbano, porque cada pedacito de esta perra sigue hackeando por ahí un juego que aún no termina. Muchas gracias. Y bueno, esta canción sí es que es vieja, porque es que esta canción es de las primeras paridas, bien paridas. Entonces, pues nada, qué loco pensar a lo largo del tiempo, muchas cosas cambian y otras no. Y siento que la astilla en la carne no cambia. Ahí está. Vamos a ver cómo sale. Esta canción se llama Marginal. Depresivas, de tendencia al gozo y
caminar. Derrumbaremos fronteras, paredes, tormentas y lo que vendrá. Recordaremos que somos la magia intangible, prohibida, callada, escondida. Guerra y desarraigos, violencias que nos hostigan. Es la desmesura de este poder que nos quita siempre la vida. Marginalizada, más digna y en rebeldías. De las periferias, de un lugar que nunca miras y siempre olvidas. No habrá barrotes, ni puertas, ni muros que puedan tapar la verdad. No evitarás que callemos la furia, la fuerza, la ira, nuestra rebeldía. Muchas gracias. Y gracias a todas las personas y gracias también a todas las personitas que se conectaron. Besitos y chupones. Gracias a ustedes. Les quiero tomar fotos. Pero qué chimba. Muchas gracias a Amapola, a Majo. Gracias a Dani, a Telles, todos los que nos acompañaron acá, que pudieron escuchar tanto el podcast como ahorita Amapola cantando. Yo sigo muy conmovida. Bueno, Juan, cierra ahora sí. Nuevamente también gracias y recuerden seguirnos en redes, a Yamique Medio, a La Trova Cultural, a La Cántara Podcast y nos estamos viendo en otros espacios digitales y en un parche al que nos inviten. Muchas gracias. Bueno, contarles aquí una cosita chiquita. Desde Yamique tenemos varios parches en vivo también. Algunos son así como super invitadas a que participen, a que se junten libremente, de manera gratuita, libre. Que chimbaca La Trova. Muchas gracias por el espacio. Y bueno, nada, ahí estén pendientes de todas las redes, de Amapola, de A Todo Pulmón, que se vienen proyectos muy bacanos también, de Yamique, por supuesto, y pues nada, mil gracias. Chao. Chao. Pueden encontrar todo el capítulo completo en www.yamiquemediodigital.com/papachar y ahí están disponibles todos los parches a los que se pueden unir. Recuerden que lo que hacen cuenta y lo que narran inspira. ¡Chao!